La boutique de Fernández Lachey en La Joya brillaba bajo la luz del sol de California, con escaparates impecables y una clientela que exhalaba exclusividad. Para los clientes, aquel era un templo del lujo, pero para Elena Ramírez, era un campo de batalla silencioso. Ella ya llevaba trabajando allí algunas semanas, manteniendo su identidad en secreto, observando cada detalle. Desde el primer día, percibió las miradas torcidas de la gerente Patricia y la frialdad de Sophie, la vendedora estrella de la tienda. Al principio, trató de creer que era solo su impresión, que tal vez estaba exagerando, pero no tardó mucho en darse cuenta de que el problema era real y mucho mayor de lo que ella imaginaba. Los empleados latinos recibían las tareas más ingratas: organizar el inventario, limpiar escaparates, arreglar los probadores. Mientras tanto, Sophie y otras vendedoras seleccionadas monopolizaban a los clientes importantes, garantizando las mejores comisiones. Patricia no necesitaba decir nada. Directamente sus actitudes hablaban por sí solas. Si un empleado de origen latino intentaba destacar, era sutilmente apartado, ya sea con una advertencia sin sentido o siendo desplazado a funciones secundarias. Elena observaba todo en silencio, anotando cada detalle, cada injusticia, cada regla no escrita que mantenía ese sistema en funcionamiento. Elena ya sabía que el prejuicio existía en muchos lugares, pero ver eso suceder de manera tan descarada dentro de la empresa de su padre la revolcaba. Su apellido materno la protegía, nadie allí sabía quién era realmente, pero eso no hacía la situación menos frustrante. Ella veía a colegas como Camila y Javier, dos empleados ejemplares, siendo tratados como inferiores simplemente por ser latinos. Camila siempre era interrumpida durante las reuniones y recibía miradas impacientes de Patricia cuando intentaba dar sugerencias. Javier, por más esforzado que fuera, nunca tenía permiso para atender a clientes importantes. Si alguno de ellos entraba a la tienda, Patricia o Sofía aparecían enseguida para asumir la atención, ignorando por completo su presencia. Para Elena, eso no era solo una cuestión de injusticia, era una falla estructural dentro de la empresa. Y lo peor era que la discriminación no se limitaba al ambiente profesional. En uno de los días más marcantes desde que comenzó a trabajar en la boutique, una pareja entró en la tienda preguntando por un bolso exclusivo que solo estaba disponible bajo pedido. Era un modelo de edición limitada, y Elena sabía exactamente cómo conseguir uno para ellos. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Sophie se adelantó con una sonrisa forzada y dijo, en un tono educadamente venenoso, «Déjalo. Querida, este tipo de venta requiere un toque especial». La pareja ni se percató de lo sucedido, pero Elena sintió el peso de aquella frase como un puñetazo en el estómago. No se trataba solo de un bolso, era sobre ser constantemente menospreciada como si no tuviera la capacidad de estar allí. Pero, en lugar de reaccionar impulsivamente, ella simplemente sonrió y registró mentalmente otro ejemplo para su dossier. Si había algo que había aprendido en la vida, era que la paciencia y la estrategia eran armas poderosas. Elena no tenía miedo de exponerse, pero sabía que el momento adecuado tenía que llegar. Con el tiempo conquistó la confianza de varios clientes fieles, principalmente de Luciana Montalbán, una mujer sofisticada, esposa del embajador de Argentina. Luciana era una de las clientas más exigentes de la tienda, pero también la más generosa cuando encontraba a alguien que entendiera sus necesidades y gustos. Elena, con su habilidad para escuchar y comprender, se convirtió rápidamente en su vendedora favorita. Fue uno de los raros momentos en que ella sintió que su trabajo estaba siendo verdaderamente valorado. Luciana, que ya se había hecho amiga de la muchacha, no dudó en invitarla a almorzar fuera del entorno de la tienda, una oportunidad poco común para relajarse y ver que el mundo de la joya no estaba hecho solo de barreras invisibles. Durante uno de esos almuerzos, Elena tuvo una idea que podría cambiarlo todo, pero sabía que no podía actuar sola. Necesitaba más información, más pruebas.
El gran plan que trazaba en su mente con toda la calma que solo quien ha enfrentado tantos desafíos es capaz de tener era buscar un equilibrio entre no exponer su identidad de manera precipitada y al mismo tiempo garantizar que su lucha no fuera en vano. Empezó a acercarse a otros empleados, discretamente comenzó a recopilar evidencias, mensajes de correo electrónico, registros de promociones que nunca se otorgaban a los empleados latinos. Incluso grabaciones discretas de conversaciones entre los gerentes. Todo aquello era peligroso, pero para Elena no había otra opción. Si quería cambiar lo que estaba mal, tenía que ser audaz. El día que lo cambió todo llegó de forma inesperada. Elena estaba en medio de una venta importante cuando Patricia, con su postura arrogante, intentó interrumpir y desviar al cliente hacia una de las vendedoras más experimentadas, pero aquella tarde algo dentro de Elena se quebró. Ya no le importó ocultar su indignación. No. Patricia, yo tengo el control de esta venta, dijo con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Patricia, visiblemente irritada, intentó replicar, pero Elena no se inmutó. El cliente, un empresario importante, percibió la tensión en el ambiente. Y miró a Elena, quien, sin titubear, continuó explicando el producto con una confianza renovada. Cuando se cerró la venta y el cliente salió satisfecho, Patricia, furiosa, lanzó una última mirada desafiante. Pero en ese momento, Elena sabía que había algo mayor en juego. Había cruzado una línea de la que ya no podía retroceder. Pocos días después, cuando el ambiente en la boutique seguía tenso, el teléfono de Elena sonó. Era Alberto Fernández, su padre. Había descubierto todas las evidencias. La discriminación, la manera en que la estaban tratando. Lo que ocurrió a continuación fue una de las escenas más emocionantes que ella jamás había vivido. Él no la reprendió ni se mostró sorprendido. En cambio, la escuchó con atención, como si fuera una asesora de negocios y no su hija. Sabía que estabas haciendo algo grande, Elena. Ahora es el momento de mostrar a todos de lo que eres capaz, dijo con una tranquilidad que solo alguien como él podía transmitir. Aquella conversación, ese apoyo, lo cambió todo. Elena sabía que lo que estaba a punto de suceder sería definitivo. Estaba lista para enfrentar a la gerencia y cambiar para siempre el futuro de aquella empresa. Al día siguiente, estalló el escándalo. Elena, acompañada de su padre, se presentó ante la gerencia de la tienda, revelando la verdad sobre su identidad y las pruebas que había reunido a lo largo de las semanas. El impacto fue inmediato. Patricia, al percatarse de que Elena era hija del dueño de la empresa, intentó disimularlo, pero su incomodidad era evidente. Lo que nadie esperaba era la calma con la que Alberto enfrentó la situación. No fue agresivo, ni impuso castigos inmediatos, pero su mirada mostraba que sabía exactamente qué hacer. Con un tono firme y tranquilo, reveló que, a partir de ese momento, la empresa pasaría por una reestructuración profunda. La desigualdad y el prejuicio ya no serían tolerados. Todos los empleados de la boutique tendrían que someterse a un programa de capacitación en diversidad e inclusión, y aquellos que no estuvieran dispuestos a cambiar serían despedidos. La reacción fue mixta, algunos se sintieron aliviados, otros temerosos, pero todos sabían que algo estaba cambiando para siempre. Lo más difícil, sin embargo, aún estaba por venir. Elena sabía que, a pesar de los cambios de arriba hacia abajo, la verdadera transformación tendría que venir desde adentro. Era necesario ganarse el respeto de sus colegas, principalmente de quienes se habían sentido amenazados por su presencia. Patricia y Sophie, ahora en una posición de vulnerabilidad, intentaron reponerse, pero el impacto de sus acciones pasadas aún resonaba. Elena, con su visión estratégica, comenzó a trabajar en silencio para que los cambios no fueran solo superficiales. Se acercó a los empleados, escuchó sus historias y se aseguró de que sus voces fueran escuchadas. En lugar de simplemente alejar a los antiguos líderes de la tienda, creó un programa de mentorías, incentivando a los empleados latinos a posicionarse, a desarrollar sus habilidades y a prepararse para nuevos desafíos.
Eso, ella lo sabía, crearía una base sólida para un futuro más justo. Pero, a pesar de su diplomacia, Elena sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No quería ser recordada como alguien que solo corrigió los errores, sino como alguien que realmente transformó la cultura de adentro hacia afuera. Con el tiempo, los cambios comenzaron a dar fruto. La boutique de la joya, que antes era un reflejo de discriminación velada, se fue transformando en un modelo de inclusión. La mayor victoria de Elena fue ver cómo la dinámica entre los empleados cambiaba día a día. Aquellos que antes eran invisibles ahora se sentían respetados, escuchados y valorados. Camila, que había sido ignorada tantas veces, fue promovida a asistente de ventas senior y Javier, que antes solo organizaba inventarios, fue elegido para gestionar una nueva línea de productos. Con cada pequeña victoria, Elena sentía que su misión se cumplía. Pero no era solo la tienda la que estaba cambiando. Ella misma se estaba convirtiendo en una líder diferente, más segura, más consciente de su papel dentro de un sistema mayor. La responsabilidad que ahora cargaba no recaía solo sobre su familia o la empresa, sino sobre una comunidad entera que comenzaba a ver que la verdadera transformación venía de un lugar genuino de empatía y acción. Elena no tuvo miedo de atreverse ni de arriesgarse, contrario a lo que muchos imaginaban. Ella no quería ser vista solo como la hija del dueño. Quería ser reconocida por el impacto que estaba creando dentro de la empresa y, lo que es más importante, por la manera en que estaba moldeando la industria. Un día, Luciana Montalbán, con quien había entablado una sincera amistad, le dijo algo que Elena nunca olvidaría: no estás cambiando tu empresa, Elena. Estás cambiando el concepto de lujo para todos nosotros. Aquella frase se convirtió en un mantra en su vida. Un recordatorio constante de que su camino no era solo sobre una marca de productos caros, sino sobre redefinir lo que significaba ser inclusivo, auténtico y respetuoso. Ella sabía que el verdadero lujo estaba en las elecciones que hacía cada día, en las personas a las que levantaba, en las oportunidades que creaba y en la visión de un futuro en el que todos tuvieran un lugar destacado, sin importar su origen. La transformación en Fernández Lacche fue tan visible que pronto el impacto se extendió a otras tiendas y, eventualmente, a toda la cadena. La boutique de la joya, que antes era un microcosmos de exclusión, ahora se destacaba por su diversidad. Los clientes comenzaron a notar la diferencia no solo en los escaparates, sino en la atención, en el trato. Las ventas aumentaron, pero lo más importante fue el tipo de clientela que la tienda atraía. Personas que valoraban más que solo el precio, que buscaban marcas con propósito, que respetaban y abrazaban la diversidad. Elena sabía que el verdadero cambio no se medía en números, sino en el impacto en la vida de quienes estaban allí cada día, haciendo la diferencia en la práctica. Pasaba horas con los empleados, alentándolos a seguir buscando oportunidades y a no sentirse inferiores. La cultura corporativa de inclusión empezó a celebrarse y ella no podía estar más orgullosa de ver aquello suceder ante sus ojos. Pero el verdadero giro ocurrió cuando Elena decidió lanzar una nueva línea de productos dentro de Fernández Lacche, enfocada en piezas que reflejaran la cultura mexicana. No eran solo productos de lujo, eran piezas que contaban historias, que exaltaban el arte y la historia de México, su tierra natal. La reacción inicial de la directiva fue de sorpresa. Muchos temían que eso fuera demasiado arriesgado para la imagen de la marca. Pero Elena insistió. Sabía que las personas, especialmente las más jóvenes, estaban en busca de algo más genuino, algo que conectara su herencia con la contemporaneidad. Cuando se lanzó la línea, fue un éxito rotundo. No solo se dispararon las ventas, sino que la marca adquirió una nueva identidad, una que no solo vendía lujo, sino que también celebraba la diversidad y la autenticidad. Aquella colección fue más que un producto. Fue un mensaje claro: el lujo no necesita ser excluyente. A medida que el éxito de la nueva línea de productos se extendía, Elena comenzó a notar que el cambio que había iniciado en la empresa también repercutía en su vida personal. La
Relación con su padre, Alberto, nunca había sido distante, pero ahora había algo más profundo entre ellos. Él estaba genuinamente orgulloso de su hija, no solo por la forma en que había transformado la empresa, sino por el impacto que estaba teniendo en la sociedad. Empezaron a conversar más sobre los desafíos de gestionar una gran empresa, pero también sobre el papel de la responsabilidad social y cómo las compañías pueden y deben ser agentes de cambio. Esas conversaciones, antes esporádicas, se volvieron habituales y se convirtieron en uno de los momentos más valiosos para Elena. Ella comprendía, más que nunca, que no se trataba solo de crecer como empresaria, sino también de crecer como persona y ciudadana, con una misión mayor. Sin embargo, no todos a su alrededor estaban contentos con los cambios que ella había impuesto. A pesar de los avances, algunos miembros de la vieja guardia de la dirección seguían resistiéndose. La idea de un sistema más inclusivo, más diverso, resultaba incómoda para ellos. Creían que el énfasis en la inclusión estaba desviando a la empresa de su objetivo principal, generar ganancias. Pero Elena no se dejó amedrentar. Sabía que los resultados llegarían con el tiempo. Como ya se había comprobado en la boutique de la joya, el impacto de sus acciones no se podía medir solo en términos financieros, se veía en la mirada de cada empleado que se sentía valorado, en las puertas que se abrían para aquellos que antes estaban al margen, y cuando los números comenzaron a confirmar lo que ella ya sabía, fue imposible ignorar el nuevo modelo de negocio que se estaba construyendo. Elena no solo estaba cambiando la empresa, estaba forjando un nuevo estándar para el sector. Con el paso del tiempo, Elena se convirtió en un nombre respetado no solo dentro de la empresa, sino también en el mundo de los negocios en general. Fue invitada a conferencias y eventos y siempre que podía compartía su experiencia y los desafíos que había enfrentado. Sin embargo, más que los aplausos o los reconocimientos, lo que más la satisfacía era ver cómo otras empresas comenzaban a seguir el ejemplo de Fernández Flagship. La diversidad y la inclusión, temas que antes se veían como simples jerga, empezaron a ser realmente valorados en el sector del lujo. Otras marcas comenzaron a incorporar prácticas similares, ofreciendo oportunidades a grupos marginados, promoviendo ambientes más respetuosos y colaborativos. Elena sabía que, por mucho que estuviera transformando la empresa de su padre, su legado sería mucho mayor que eso. Ella formaba parte de una revolución en el mundo corporativo, que poco a poco también estaba impactando otras áreas de la sociedad. Pero, a pesar de todo el reconocimiento que recibía, Elena nunca olvidó de dónde había empezado todo. A veces, en sus tardes solitarias en la oficina, pensaba en su infancia en Oaxaca, en los recuerdos de su madre biológica y en lo que ella le había enseñado. Elena sabía que la verdadera herencia que había recibido no residía en el apellido ni en el lujo que ahora formaba parte de su vida, sino en la fuerza y determinación que siempre había llevado dentro de sí. Su madre había sido una mujer humilde, pero con una gran visión de lo que significaba tener valor, y eso siempre había sido su brújula. Lo que más temía era perderse en medio del éxito, perder la conexión con sus raíces y con las personas que, como ella, muchas veces eran olvidadas. Con eso en mente, Elena comenzó a destinar una parte significativa de sus ganancias a proyectos sociales en Oaxaca, ayudando a jóvenes de la región a tener acceso a una educación de calidad y a oportunidades que ella misma nunca tuvo. Sabía que el cambio verdadero no vendría solo de las empresas, sino de un movimiento colectivo que pudiera transformar comunidades enteras. El éxito de Elena en la empresa y el reconocimiento que obtuvo en el mundo de los negocios eran solo la punta del iceberg, aunque era invitada a eventos internacionales y se convirtió en una referencia cuando se trataba de inclusión y diversidad. Ella no dejaba que los focos opacaran su verdadero objetivo. Con el tiempo, la joven líder comenzó a darse cuenta de que su verdadera pasión estaba en capacitar a las personas a su alrededor e inspirarlas a buscar algo más. Al ver a otros ganar confianza y conquistar nuevas oportunidades dentro de Fernández Flagship,
Elena sintió un profundo orgullo, pues sabía que la empresa ya no era solamente un imperio de productos caros, sino un lugar donde se respetaba la dignidad de todos, a pesar de todos los desafíos enfrentados. Ella estaba logrando algo mucho más significativo, un ambiente donde los valores de igualdad y respeto se convirtieran en la base de todo. El legado de su madre, aún presente en cada decisión que tomaba, ahora florecía en un espacio de verdadera transformación. Aunque había alcanzado tanto, Elena sabía que el camino estaba lejos de ser fácil. La resistencia de algunos miembros de la vieja guardia de la empresa aún persistía, especialmente de personas como Sophie, que no lograban adaptarse al nuevo modelo. Intentó sabotear varias de las iniciativas de Elena, difundiendo rumores y tratando de alejar a las personas que apoyaban los cambios. Sin embargo, Elena no se dejó afectar. Cuando alguien trataba de poner obstáculos en su camino, ella respondía con mayor enfoque, más coraje y más determinación. El enfrentamiento que temía no provenía de esas personas, sino de la constante necesidad de reinventarse, de seguir desafiándose a sí misma y a todos a su alrededor para crear una cultura en la que la verdadera inclusión fuera posible. Su trabajo en Fernandez Flagship nunca tuvo como objetivo ser el punto final de su trayectoria, sino el catalizador para un movimiento mayor, un cambio cultural que trascendiera las paredes de la empresa y se extendiera por toda la sociedad. Finalmente, Elena llegó a una conclusión que cambiaría su forma de ver el futuro, después de todo el impacto que había causado. Comprendió que el verdadero legado no residía en los grandes logros o en el éxito de su carrera. Lo que realmente importaba era el impacto que podría dejar en las generaciones futuras. Se preocupaba por demostrar que la verdadera transformación viene desde adentro y que, para alcanzar un mundo más justo, es necesario dar espacio a las voces que, durante tanto tiempo, fueron silenciadas. Entonces, Elena se dedicó no solo al crecimiento de Fernandez Flagship, sino a la creación de programas y proyectos que apoyaran la capacitación de jóvenes de comunidades marginadas. Su compromiso con la educación y con el futuro de personas como ella, antes de su adopción, se había convertido en una prioridad en su vida. Al retribuir a su país y a su comunidad, descubrió una nueva forma de conectarse con su legado. Hoy, Elena sigue siendo una líder respetada, pero su mayor logro no son los premios o los cargos destacados. Su verdadera victoria reside en el camino que construyó para los demás, en la manera en que ayudó a transformar la sociedad a su alrededor. Nunca olvidó las palabras de su madre biológica. El verdadero valor de una persona está en lo que transforma. Y, al mirar atrás, con el corazón lleno de gratitud. Elena sabía que, por mucho que el nombre Fernández formara parte de su historia, lo que realmente la definía era su capacidad de transformar el mundo en un lugar más justo e inclusivo para todos.